Hola, hola, estás en 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, sabéis que tengo el gustazo de dirigir también estas charletas con gente con la que verdaderamente me apetece charlar. Hoy no iba a ser menos, tengo al otro lado a Lu Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lu? Pues muy bien, muy contenta, la verdad, de estar aquí. Muchas ganas, ¿eh? Ha costado. Han sido, Sí. ¿qué? Un par de mesecitos que me diste el balón así para adelante, por ahí, Un ¿no? par de meses fácil, sí. Bueno, ¿ha merecido la pena o eso espero? Bueno, te preguntaba cómo te llamaba porque creo que en la web pone Lucía Gómez o Lucía Gómez Sánchez, ¿puede ser? Gómez López. Gómez López, bueno, yo me lo Sí. invento. Así, Lucía Gómez López. Pero bueno, te preguntaba, me has dicho que prefieres que te llame Lu, así que así te voy a llamar yo y toda la gente que nos escucha a partir de ahora. Eso ya Estupendo. Lo tienes ganado. Perfecto. Genial. Pues Lu, lo que molaría es para toda la gente que nos oye o que nos ve, que nos cuentes a qué te dedicas y un poco cuál ha sido tu camino para llegar hasta aquí. ¿Te animas? Sí, claro. Pues mira, yo ahora soy product designer en Factorial. Lo que pasa es que, bueno, pues he hecho como bastantes cosas. He ido entre diseño, entre diseño y desarrollo. He ido de producto a consultora, pues un poco trabajo en formación, o sea, he intentado hacer un poco de Vale. todo. Me gusta bastante moverme, o sea, soy bastante curiosa también, o sea, como que soy de estas Vale, culo personas inquieto que se dice. Sí, Vale. que no, o sea, cuando digo que estoy tranquila me miran como diciendo, a ver, tranquila tampoco estás. Pero bueno, ahí como que tengo diferentes baremos, ¿no? Con otras personas de lo que es para mí la tranquilidad. O sea que soy muy cool inquieto, me gusta mucho moverme. Entonces es verdad que tampoco he tenido como miedo, ¿no? A cuando he notado que ya algo no me terminaba de encajar o que tenía otros objetivos, decir, oye, pues venga, toca moverse, ¿no? Con filtros siempre, evidentemente, y haciendo que las cosas tengan sentido. Pero bueno, como que tampoco me da miedo así decir, venga, a otra cosa. ¡Jo, qué suerte! Yo soy un cagazas, ¿eh? Bueno, Buah, te lo digo, te lo pero luego prometo. cuando toca siempre da como pereza, ¿no? Decir, ay, ahora tengo que montar el portfolio, ay, sí, no encuentro nada, ay, sí. Pero bueno, sí que es verdad que me gusta bastante el estar Joder. ahí en movimiento y ver Pero lo cositas haces, o nuevas. sea, con el miedo que tenemos todos, pero lo haces. A mí muchas veces me ha paralizado. Mira, has contado, Lu, que en el camino has hecho un montón de cosas y que has hecho un trayecto curioso. De hecho, yo creo que sobre eso podremos explorar cositas. Y la primera es que me ha llamado mucho la atención que tu primera formación, por lo menos la que aparece en LinkedIn, ahora me dices si los deberes los has hecho bien o mal, es Vale. de ingeniera informática. Sí, correcto. Qué bueno. Correcto. O sea, ¿por qué Sí. empezaste esa carrera en su día? Pues mira, estudié informática y de hecho estuve como unos 4 o 5 años programando antes de pasarme a diseño. O sea, a mí informática siempre me llamó mucho la atención el concepto de ordenador, el concepto de ratón, muevo el ratón y hay una flecha en la pantalla que se mueve, ¿no? O sea, siempre me La ha magia. explotado bastante la cabeza. Sí, es como, qué guapo. Que luego es verdad Vale. que no tiene mucho que ver con programar en sí, ¿no? Pero es verdad que a mí desde pequeña siempre los ordenadores me han atraído. En casa mis padres también se han dedicado siempre al mundo de la informática, lo cual, pues bueno, al final también oyes hablar mucho de ello y tal, ¿no? Como que creces entre informáticos. Vale. Y luego en el cole, en primero de bachillerato me parece que fue, tuvimos una asignatura de programación en Java. Entonces a mí esa asignatura me encantó. O sea, fue como, o sea, que yo puedo decir que esto haga esto y esto lo hace, qué guapo. O sea, fue Con lo que me gusta como... mandar, ¿no? Efectivamente, me gusta. Veo que me has calado. O sea, A si la mi padre primera. está escuchando esto, se va a reír, porque siempre me ha dicho que me gusta demasiado mandar. Qué bueno. Sí. Entonces eso, ¿no? O sea, a mí me gustó muchísimo. O sea, a ver, aparte de que evidentemente, pues ya entonces se veía que era algo que tenía futuro, que prácticamente todo no va a acabar siendo, bueno, no todo, ¿no? Pero que, jolín, que al final en nuestro día a día hay un montón, interactuamos con un montón de tecnología, en el trabajo cada vez se tiende también más a automatizar cosas y tal. Pero es que además me gustaba. O sea, era como, joder, me gusta, tiene futuro, tiene salidas, porque siempre estás como en esas, ¿no? De, joder, lo que me gusta versus lo que tiene salidas ahí con tus padres. Sí, qué momento. Entonces, sí, porque también me gusta la arquitectura, ¿sabes? Y menos mal que no me fui a arquitectura porque esto era 2009, que luego vino toda la fiesta de la vivienda. Ostras. Entonces, menos mal. Pero bueno, o sea, me gustaba mucho. O sea, la verdad es que me parecía un mundo muy guay.
ya por aquellos entonces, o sea, yo ahora haciendo retrospectiva, en aquellos momentos yo como que veía el pack, ¿no? De me invento la solución, me invento las cosas y las programo todo junto. Y todo esto en mi cabeza lo hacía la misma persona dentro de una misma empresa, dentro de un mismo equipo, todo, ¿no? El desde me invento la movida hasta la programo. En realidad a mí siempre me ha gustado más la primera parte, la de me invento la movida. La de la programo era pues algo necesario para que la movida existiera, pero siempre me moló más y a lo largo de la carrera siempre me motivó mucho más la parte de decidir qué se iba a hacer, por qué iba a tener estas pantallas, si aquí iba a haber un botón, si aquí iba a haber una lista. O sea, siempre me llamó mucho más la parte de edición y diseño que la de programación. Pero o no busqué los sitios correctos, o no pregunté a las personas adecuadas, o en ese momento es verdad que la profesión o el sector del diseño de producto digital tampoco era algo que se viera tanto, ¿no? Yo siempre pensé que para hacer eso yo tenía que hacer informática. Y ahí que fui. Sí. Oye, pero de todos modos, vaya base chula. Luego, si quieres, también profundizamos sobre eso, sobre qué ha podido aportar esto en tu carrera, porque, bueno, luego lo vamos a ir viendo poquito a poco, pero veo que la siguiente formación tiene que ver con diseño de servicios, que me parece, o sea, de la informática a diseño de servicios, es efectivamente, ya tenías bastante claro que querías, como, no sé cómo has dicho, imaginar cómo sería la movida antes de construirla, ¿no? Usando tus palabras. Te saltas, esa es la segunda en realidad, te saltas la grande, que fue la del cambio ahí en mi vida profesional y en mucha parte personal también, que es la formación en producto digital La Nave, el gran curso de producto digital entonces. Entonces ahí es cuando, o sea, a raíz de trabajar... Claro, o sea, ahí es cuando a mí se me abre el mundo y de repente lo que yo pensaba que hacía alguien random dentro del equipo de informática, ¿no? De repente, bueno, en realidad, o sea... A ver, en realidad me doy cuenta de que eso lo hacen otras personas cuando empiezo a trabajar como programadora y a mí ya me dan un diseño y a mí ya me dan un documento con lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y es como, pero es que a mí me gusta el otro. Y me dicen, ya, pero que el otro no lo haces tú, ¿sabes? Entonces ahí es verdad que, claro, bueno, a ver, ni tan mal, ¿eh? O sea, que a mí programar me gusta. Pero es verdad que yo no me veía programando el resto de mi vida o sea, me gustaba, pero no me flipaba. Entonces es verdad que gracias a que en donde yo estaba, ¿no? En Tecnológica, éramos todo desarrolladores o casi todo desarrolladores. Entonces, cuando había algún proyecto en el que trabajábamos con diseño, pues normalmente había como mucho contacto, pues porque al final era, pues yo qué sé, es que era la gente que te tenía que pasar todo el diseño, todas las especificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no fuéramos de las mismas empresas, muchas veces trabajabas con la gente pues de Designit, de Fior, de Hanson, mano a mano, o sea, claro. Entonces yo dije, joder, pues esta es la mía, o sea, voy a hablar con esta gente todo lo que pueda y voy a ver qué han estudiado y voy a ver qué tengo que hacer para yo hacer lo que hacen ellos, porque en realidad es lo que a mí me gusta. ¿Qué te dijeron? Pues de todo. Había mucha gente que venía de gráfico. O sea, al principio como que a mí me explotaba mucho la cabeza porque, a ver, también claro, yo venía de la carrera, entonces era como, vale, pero ¿tú qué has estudiado? No, yo gráfico, no, yo publi, no, yo nada. Y era como, pero, a ver, pero ¿y cómo habéis llegado todos aquí? Claro. O sea, ¿cómo habéis llegado todos hasta aquí? O sea, ¿qué hay que hacer para hacer lo que hacéis vosotros, no? Entonces, ahí es verdad que en Tecnológica, pues parte de los compañeros y los socios y tal tenían mucho contacto con Ludita de La Nave. De hecho, éramos vecinos cuando nosotros estábamos en la Pies, estábamos al lado de La Nave. Entonces, claro, ahí fue, entre comillas, muy fácil porque pues un día me dijo, no me acuerdo quién fue, pero éramos uno de los socios, no, es que tú lo que tienes que hacer es cruzarte a la acera de enfrente y hablar con Ludita porque es que te va a explotar la cabeza. Y efectivamente me explotó la cabeza. Entonces, ahí es donde yo ya digo, vale, pues hay una manera, digamos, para mí entrar, porque hubo una época que yo decía, bueno, pues yo me he equivocado, ¿no? De carrera, ahora cómo lo hago, o sea, como que en ese momento me parecía algo muy dramático, en plan, me he equivocado y ahora yo qué hago, gente, o sea... Joder. ¿Cuánta gente vivirá un momento de esa manera, con tanta intensidad, cuando en realidad seguramente lo que has hecho es enriquecer precisamente tu experiencia? Total. Pero de una manera que ya quisiéramos otros, ¿no? A ver, yo creo que también tiene mucho que ver, o sea, en mi caso he visto a lo largo de mi trayectoria muchas veces como ese choque también de cómo se percibe el trabajo generacionalmente. O sea, al final nuestros padres vienen de una forma de trabajar que era yo entro en una empresa de becario y me jubilo de consejero delegado o muy arriba, ¿no? En el organigrama llevo 20 años en la misma empresa. Mis padres, o sea, yo lo que veo en casa es que mis padres llevan muchísimos años en las mismas empresas. Entonces, claro, y haciendo como las mismas cosas. Entonces, de repente
salir un poco de esa mentalidad que al final no es que te la hayan impuesto ni mucho menos, ¿no? Es que es lo que has visto. No, pero es que la has mamado, la has visto y claro, te lo crees. Es como, no, pues tú entras en esta hay. empresa y te tienes que tirar 20 años aquí, ¿no? Y es como, no, al contrario, que es que tú puedes cambiar de trabajo si quieres, las veces que quieras. Bueno, nosotros es verdad que trabajamos en un sector que somos unos privilegiados y tenemos como esa suerte, ¿no? Que hay un montón de oferta, hay un montón de posibilidades, hay como muchas maneras de entrar en los sitios, no es que tienes que hacer informática y si no, nunca jamás vas a poder ser programador. Mentira. O sea, de hecho, ahora mismo conozco más gente que no ha hecho la carrera que gente que sí la ha hecho, ¿no? Entonces, que eso es maravilloso, porque al final tienes un sector con una riqueza que es flipante, más que si todo el mundo viene con la misma formación de base, con los mismos métodos, con la misma manera de hacer las cosas. Entonces, es verdad que yo en ese momento es como súper, hostia, o sea, lo paso un poco mal porque es como me he equivocado y esto ya no tiene remedio jamás, ¿sabes? Que yo también soy un poco dramática y tardé muy poco en darme cuenta de que sí que había remedio. Pues lo que tardé en hablar con Ludita y que Ludita me dijera, no, mira, es que aquí tenemos un curso pensado para gente que quiere dar el salto a este otro sector y, joder, que está guay, ¿no? Que lo puedes hacer y puedes cambiar de curro y la vida mola. Y fue como, vale, entonces guay, ya, y se me pasó el drama. Me parece. Y ese es el gran curso de diseño de productos digitales de la nave nodriza, que es como decías que lo llamaban en ese momento. Pero también he visto que hay una formación, creo que se llama Fundamentos, lo tengo aquí anotado la chuleta, Fundamentos Estéticos y Visuales de Tramontana, que también es una escuela con, bueno, como muy conocida dentro del sector. ¿Cómo fue tu experiencia ahí en Tramontana? Pues la verdad es que a ver, yo me lo paso bien. A mí me gustan mucho las formaciones. Yo, si pudiera, me haría todas las formaciones del mundo y si me tocara la lotería, me haría arquitectura solo por el gusto de hacerla, sin tener que trabajar de ello. O sea, a mí me encanta aprender, ¿no? Entonces es verdad que después, o sea, para mí la nave fue como la apertura al mundo. O sea, esto existe y mira la cantidad de cosas que puedes esquemas, aprender. ¿No? Claro, o sea, la nave a mí me voló la cabeza en 2000 pedazos. Y es verdad que desde entonces, pues como que lo estoy recomponiendo poco a poco, ¿no? Porque al final pues oye, es algo totalmente diferente, es un mundo que se va creando a medida que trabajamos, o sea, no hay, lo que a mí me enseñaron en su momento, pues hay muchas cosas que ya no son así, ¿no? O que no tienen por qué ser así, o que han evolucionado. Entonces sí que es verdad que yo después de la nave siempre he intentado llenar algunos, al final en un año es imposible, ¿no? Aprenderlo todo, en un año, en 4 y en 10. Entonces sí que es verdad que un curso como el de la nave yo no he vuelto a hacer, pero sí que trato ahora de buscar como formaciones que llenen huecos. Entonces, la de InMotion, que es la de diseño de servicios, iba un poco orientada, ¿vale? O sea, como que he entendido más o menos bien la parte de producto digital y entiendo cómo se hace y entiendo de tal, pero ese producto al final se enmarca, ¿no? En un servicio, en un contexto de usuario mucho más grande que la interacción con ese producto, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese momento ya trabajaba en Twenty y decía, joder, es que, vale, yo estoy diseñando una cosa, pero aquí hay algo mucho más grande que forma parte de un todo y yo estoy diseñando una pieza mínima de este servicio, ¿no? Entonces, joder, voy a abrir un poco la mente y voy a entender cómo se sube ahí un escalón en esa definición o en esa abstracción y a entender como esa visión más orientada a servicios. A servicio, ¿no? Claro. Y en el caso de Tramontana, que fue un curso muy, muy cortito el que hice con ellos, más orientado a visual, porque es verdad que al venir de ingeniería, yo siempre y me pasa a día de hoy, es una de las cosas que más, es uno de los huecos que más noto. No, o sea, a ver, que yo me noto muchas carencias en la parte visual. O sea, al final, respecto a alguien que a lo mejor venga de gráfico, o incluso de Publi, o de Bellas Artes, al final yo vengo de ingeniería, entonces, oye, pues toda la parte de resolución de flujos, de encontrar casos, de análisis y de tal, la llevo bastante mejor, aunque solo sea por experiencia, ¿no? De decir, a ver, esta pantalla, si me la dan, el estado vacío, el no sé qué, el estado de error, tal. O sea, hago como mi checklist mental de si yo tuviera que programar esto, que estaría preguntando. Pero es verdad que esa parte gráfica yo no he tenido esa formación de base, más allá de formaciones cortas, pues lo que en su momento aprendí en la nave, que me estaba explotando la cabeza, con lo cual muchas cosas no las retuve en ese momento, las he ido incorporando después, lo que he ido aprendiendo en los curros. Y sí que es verdad que quería hacer algo específico de visual. Entonces ahí fue como ese complementito en Tramontana. Qué bueno. Oye, me encanta porque, joder, hablo con gente muy diferente, tanto pues en mi experiencia profesional, en el propio equipo de Bisiesto y gracias a estas entrevistas. Y bueno, pues hay gente que viene desde el branding y acaba en desarrollo, gente que luego pues pasa a producto. O sea, hay caminos muy dispares y es verdad, como lo que comentabas, ¿no? Que cuando estás en ese momento de elección,
elegir tu carrera y dónde quieres estudiar, parece que estás tomando una decisión inamovible por todo lo que has vivido anteriormente, entonces tiene un peso tremendo en tu forma de elegir y de tomártelo, y luego al final vas construyendo, y de hecho, tal como lo veo que has ido construyendo, por lo menos desde fuera, claro, qué fácil es a toro pasado, ¿no? Conectar esos puntitos y verlo todo como bien complementado, ¿no? Empecé desarrollo y ahora me metí en lo visual, y de lo visual me faltaba el servicio, me meto en el servicio y luego me faltaba lo estético y complemento ahí. O sea que suena de locos. Oye, antes de meternos en la parte así más de experiencia profesional y que nos puedas contar algunos aprendizajes que, bueno, egoístamente estoy seguro que me van a encantar, es que he visto algo que me ha llamado mucho la atención, es que eres scout. Sí, desde los 6 años hasta la fecha, vamos. O sea, me parece la hostia. O sea, también viene de familia, ¿no? O sea, a mí me apuntan mis padres muy peque, con 6 años, al grupo scout en el que estaba uno de mis primos. Y nada, pues desde ahí pasando por todas las etapas, hasta que fui yo monitora. Vale. 5 años, más 6, 5, sí, yo creo que fueron 5 más o menos, hasta que ya el curro te lo permite, porque ya pues tienes que enfocarte también en deberes de la vida profesional, que son complicados. Y luego, bueno, pues mira, tengo la suerte de que mi grupo es un grupo muy grande, o sea, muy grande es que somos unos 500, más o menos, o sea, cuando nos juntamos en campamento de verano todos somos muchos. Entonces, un pueblo. Sí, básicamente. Literal. Somos muchos, sí. Pero eso, o sea, mola porque da la oportunidad de que haya mucha gente que ya no podemos estar al 100%, pero estamos al 40, al 20. Una época estamos al 80 y una época estamos al 0, ¿no? O sea, te da la posibilidad de estar sin tener que asumir el compromiso. Pues en el caso de los monitores, al final es todos los sábados, los campamentos con los niños, pues eso, ¿no? Una dedicación bestial que ninguno de nosotros, por muchas ganas que tengas, pues es que ya no te da la vida, ¿no? Pues estás en otro momento, tienes otras cosas, pero nosotros, por ejemplo, pues lo que hacemos es que a lo largo del año pues echamos una mano en tareas como muy concretas, estamos ahí para los monitores, o sea, los que ahora son, es bastante... Como apoyo, vaya ¿no? Diciendo esto, claro, pero los que ahora son monitores son mis niños, o sea, los que ahora están con los más pequeños son mis niños pequeños, era como, hostia, eras muy pequeño y ahora eres monitor, ¿no? Entonces también mola un poco el seguir de alguna manera cerca de ellos. Pueden tirar de ti si necesitan lo que sea, ¿no? No eres una persona que no sabes muy bien quién eres, sino que es que te conocen desde que son pequeños. Y joder, si encima les puedes echar una mano y en verano, en campamento de verano sobre todo, nos juntamos todos a nivel logístico, pues manos nos sobran, pues ahí es donde cada uno cuando puede y donde puede vamos a trabajar, vamos, lo que podamos. Lu, que hay 2 preguntas que te quiero hacer sobre los scouts que no me aguanto. La primera es, ¿qué tienen los scouts? Que solo conozco buena gente. O sea, cuando alguien me dice, soy scout, yo ya, o sea, de momento no he conocido a nadie, a lo mejor es un sesgo, que no sea buena gente. A ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, esto es como todos. Nosotros sobre todo somos un grupo muy grande y nuestro grupo que somos los que vamos así como a echar una mano a momentos determinados, al final hay gente con la que congenias más, gente con la que congenias menos, gente con la que tiene más cosas en común, gente con la que menos, ¿no? Luego las personas somos todas diferentes. Pero yo siempre es verdad que digo lo mismo. O sea, de momento estás aquí sin cobrar un duro, dando tus vacaciones para ayudar a niños a los que no conoces. Mala gente no eres, ¿sabes? O sea... Claro, o sea, luego me puedes caer mal, o sea, no pasa nada. Claro, puedes encajar o no con esa buena gente, claro. O podemos no tener nada que ver. Pero digamos que de momento yo ya te pongo la etiqueta de buena persona y digamos que mi actitud hacia ti ya va a ser de intentar arrimar siempre posturas porque al final estamos aquí por lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que al final a todos lo que nos une es un propósito muy claro, que es que quien está allí como niño, como monitor, ayudar a educar a los niños en lo que nosotros podemos, que al final pues llegas hasta donde llegas, ¿no? Que se lo pasen bien, pero sobre todo es esa labor educativa, o sea, no es un campamento de tiempo libre, no es un campus, no es, oye, también venimos aquí a aprender ciertas cosas, venimos aquí a desarrollarnos como personas, entonces, bueno, pues digamos que si te importa todo eso, pues oye, al final yo creo que eres buena gente, ¿no? Independientemente luego de 1000 historias, carácter, creencias, inclinaciones políticas, o sea, yo qué sé, es que luego cada persona es un mundo.
Totalmente. Es que me encanta porque, de hecho, o sea, tú misma lo has dicho, ¿no? Al final, lo has dicho propósito y yo estaba pensando en el contexto, ¿no? Las dos unidas, ¿no? El contexto crea el caldo de cultivo adecuado para que personas muy dispares puedan luchar por un bien común, y ese propósito es el bien común, que me parece increíble también como para tenerlo en cuenta a la hora de crear equipos, de relacionarte con gente. O sea, de verdad que es una dinámica que me atrae mucho. Y tengo la segunda pregunta, y es que si esto de que sea buena gente, tú me has dado otra explicación, ¿no? Pero separándolo de buena gente, ¿no? Conozco gente que ha estado en los Scouts y que son excepcionalmente proactivos. Entonces, tengo la sensación de que esto tiene que ver con que por narices te obliga, digamos que la experiencia te obliga a enfrentarte a tus propios miedos desde muy, muy pequeño, desde muy, muy pequeña. Y que esto pueda generar un pozo, o sea, que construya conexiones en tu cerebro muy, muy importantes que luego te acompañan como si no hubiera pasado nada, pero que realmente son muy relevantes. ¿Crees que me he flipado o no voy mal? No, o sea, para mí no te has flipado para nada. Yo siempre, cuando en las entrevistas de trabajo me hacen la típica pregunta de ¿cuál es la mayor responsabilidad que has asumido en tu vida? Tal, yo siempre contesto lo mismo: llevarme a 100 niños de 6 a 9 años en el metro de Madrid. O sea, es la mayor responsabilidad que he asumido y que asumiré, creo, en mi vida. O sea, el llevarme de campamento de excursión a niños tan pequeños, y lo haces con 20 años y realmente tampoco piensas mucho en lo que estás haciendo, porque a lo mejor si lo piensas no lo haces. O sea, la responsabilidad que asumes tan joven y bueno, y desde que eres chaval, ¿no? O sea, el ser responsable de tus cosas, el trabajar en equipo, el saber ayudar a quien tienes al lado, saber entender cuando el que tienes al lado va jodido en una marcha y aunque me toque darte la tienda no te la voy a dar porque a mí también me pesa el macuto, pero es que tú vas peor. O sea, yo siempre digo que los grupos Scouts son una escuela de soft skills de la hostia. O sea, me río yo de estos cursos de aprender a ser manager, de aprender a ser empático, de aprender soft skills. Vete de campamento 20 años con los Scouts y déjate de cursos. O sea, es que al final hay tantas cosas que yo me veo aplicando en mi vida profesional que no soy consciente de haber aprendido, que es la leche. O sea, claro, dices, no, pues eso, ¿no? Empatía, ¿no? El saber leer a las personas. Joder, pues es que más que saber leer a alguien, pues eso, ¿no? Cuando va a reventar una marcha y se quiere morir y quiere estar en su casa, y tú ser capaz de coger a esa persona de la mano, tragarte tu dolor de tobillo, de rodilla, de cansancio, lo que sea, y llevar a esa persona y conseguir llegar juntos. O sea, es que no se me ocurren mejores ejemplos de liderazgo, ¿sabes? Entonces, al final, es que son cosas que te han enseñado a hacer desde que eres pequeño, pero sin llamarlo ni liderazgo, ni empatía, ni... Es, oye, esto hay que hacerlo así porque hay que ser buena gente. Bueno, volvemos a lo de la buena gente, joder, hay que ser un compañero, hay que compartir, hay que pensar en los demás, hay que tal. Desde pequeñitos con mensajes muy simples hasta mayores con mensajes mucho más complejos y con veladas como mucho más de, oye, vamos a hablar de esto, ¿no? Y vamos a hablar de este tema que ahora mismo en la sociedad está de actualidad. O vamos a hablar de qué opinamos de esto. O sea, es que... Y luego, bueno, aparte de la gente que te cruzas allí, es lo que te decía antes, ¿no? O sea, nos podemos llevar mejor o nos podemos llevar peor, pero de momento los dos estamos aquí por algo, somos buena gente, seguro que podemos encontrar algo que nos una, claro. O sea, es más lo que nos une que lo que nos separa, porque estamos aquí los dos. Me encanta, Lu, y bueno, voy a hacer un paralelismo con el ejemplo que poníamos antes del trabajo de nuestros padres, ¿no? Que te haces una idea de qué va a ser tu vida profesional respecto a lo que has mamado de lo que ha sido la vida profesional de los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué importancia tiene cuando hablabas de aprender sobre liderazgo, ¿no? ¿Qué importancia tiene que todo tu alrededor te esté dando ejemplo sin palabras, ¿no? Al final es con actos cada día y durante mucho tiempo. Sabía yo que tenía que preguntarte sobre esto de Scout. Voy a intentar pasar a otro tema porque meterme un poco en la parte profesional, pero bueno, que sepas que es algo que me apasiona y que me parece increíble. O sea, yo creo que la gente que lo sois es como eso de... Voy a decir una tontería como una catedral, como eso de los horóscopos, ¿no? Que dices, es verdad, era Capricornio, ¿no? O sea, en plan, es verdad, tenían algo en común. Sí, bueno, pues yo qué sé si es algo parecido y me estoy yo sesgando, pero sí que es verdad que cuando de repente he visto que eras Scout, digo, ostras, y charlamos y tal, que bueno, no lo hemos comentado, pero no habíamos hablado antes, ya entendía un poco el tipo de persona que podía ser y a lo mejor, ya te digo, yo me he ido muy de madre a pensar, a hacer mis propias conclusiones, pero sí que es verdad que, hostia, es que toda la gente que conozco
Pero bueno, vamos a por ello. Oye, en algún momento dado empiezas a trabajar en UX, en experiencia de usuario, en Twenty. Twenty, bueno, que muchos conocimos, los que somos un poco más viejales, como una red social, pero yo entiendo que cuando entraste, por los años que son, ya era una operadora, ¿no? Se convirtió en una operadora telco de telefonía, ¿no? Eso es, ya es operadora. Genial. Y ya estaba un poco en el proceso de integración con Telefónica. O sea, nosotros ya trabajábamos sobre las aplicaciones de Telefónica en todo el mundo, muy de la mano con equipos localizados, tratando de diseñar, ayudarles a diseñar soluciones para sus clientes. Vale, como tienes un montón de experiencias chulas, voy a intentar quedarme aquí con ganas de cosas y te voy a preguntar, aunque sea un poco más difícil para ti, aprendizajes de esa época. ¿Te atreverías a contarme algo que se te haya quedado? ¿O alguna experiencia que fuera así un poco como remarcable, ¿no? A ver, aprendí muchísimas cosas, sobre todo porque también fue mi primer trabajo después de una formación como la que es de la nave, ¿no? El decir, vale, y ahora salgo y hago esto. O sea, yo ya he trabajado, o sea, aprendí a empezar de cero sin empezar de cero, que para mí, que mira, claro. Perdona que te vuelva al tema anterior, pero es algo que también aprendes en los Scouts. Muy bien. Claro, cuando tú ya eres, yo qué sé, cuando tienes 12 años y estás en Lovatos, ¿no? Que es la rama de esa edad, y tú ya eres el amo de Lovatos, ya te lo sabes todo y ya te tienes Lovatos aprendido, entonces llegas y pasas a tropa. Y entonces eres el novato, el que no sabe nada, y de repente todo es nuevo y te tienes que buscar la vida. Evidentemente hay gente que te va a ayudar y que te va a enseñar y que va a estar contigo y a quien le puedes preguntar cosas, pero tú tienes que buscarte la vida y volver a empezar a aprenderlo todo hasta que llegas y eres el amo de tropa y entonces vuelves a pasar, ¿no? Entonces te pasas tus años de chaval aprendiendo y desaprendiendo, aprendiendo y desaprendiendo. Y eso es algo que yo también me he llevado al mundo profesional, porque al final, más allá del miedo de, joder, yo ya sé programar, sé hacer cosas y de repente voy a empezar de cero, es verdad que no es un cambio que yo hiciera con 40 años, como que da más vértigo, ¿no? No, es que no llevo 4 años, es que llevo 20 años trabajando y de repente salto al vacío, ¿no? Es verdad que para mí fue quizá más fácil porque yo tampoco llevaba tantísimo trabajando, entonces tampoco era de repente estoy empezando de cero con 40 años, que yo de verdad que la gente que lo hace tiene toda mi admiración, porque es que, joder, si para mí fue difícil con 24 y con la carrera casi recién acabada, ¿sabes? Que hagas ese cambio vital. Con 40 o con 45 o con 50, te quiero decir. En cualquier momento me parece que tiene mucho mérito, pero cuando llevas toda una vida y tienes toda una trayectoria, el de repente darte cuenta, hacer esa reflexión y empezar de cero, me parece la hostia. Entonces, por eso te decía que para mí Twenty es la primera vez que yo en mi vida profesional paso de Lovatos a tropa y de repente digo, ostras, es que no sé nada, tío, ¿no? O sea, me siento súper inútil. Si alguien me pregunta algo, no sé contestarle, no domino las herramientas, o sea, es como casi volver a empezar, o sea, es como volver a sentirte como cuando sales de la universidad y llegas a tu primer trabajo y no sabes casi ni qué hacer muy bien, ¿no? Porque tú vienes de la universidad de unas dinámicas totalmente diferentes y de repente llegas a un trabajo y la gente va a su bola y, pues oye, de vez en cuando alguien te interactúa contigo, pero en general la gente está trabajando, no está allí tal. Entonces, muchos aprendizajes en ese sentido, de decir, venga, tómatelo con calma, porque yo soy una persona bastante culo inquieto y bastante impaciente, las dos cosas. Uh-huh. Entonces, aprendí a ser la nueva, aprendí a volver a no saber y que no pasa nada. Y aprendí mucho de diseño, o sea, aprendí, porque al final en la nave es verdad que todo lo que yo había hecho, pues oye, no dejaban de ser ejercicios de clase. Haces tu proyecto de fin de curso, que sí que es algo con un poquito más de envergadura, pero al final no dejan de ser ejercicios. O sea, claro, lo haces y ya está, claro. Y yo ahí es la primera vez que diseño algo y se lo doy a un equipo de desarrollo para que lo haga, ¿sabes? Y la primera vez que me hacen preguntas, que yo digo, joder, ¿cómo no has pensado en esto, tía? Viniendo de donde vienes. Y la primera vez que yo entrego algo... No, bueno, o sea, pero eso también es un aprendizaje, claro, ¿no? El darte cuenta de que, que no pasa nada, que se te van a olvidar cosas, que a todos se nos olvidan y que al final esto es un trabajo en equipo y para eso, pues oye, antes de pasarlo, pues tú llegas y coges a otro compi y le dices, oye, échale un ojo a esto, mira, tal, ¿qué te parece? Y lo peloteas y ves otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que a mí la nave me enseñó muchas cosas, pero yo en Twenty creo que aprendí a ser diseñadora. O sea, aprendí el trabajo, el oficio. En la nave aprendí a diseñar y en Twenty aprendí a ser diseñadora. Qué bonito, suena muy chulo. Hay algo que no me aguanto comentarte, es que hablabas de aprender a ser la nueva y me he acordado
de mi padre. Me acuerdo en un curro que empecé, que estaba muy agobiado por hacerlo bien. De hecho, fue el anterior a fundar Bisiesto en otra agencia. Y yo entraba allí después de habérmelo currado un montón. Y una vez entras, pues quieres darlo todo el primer día y que se te reconozca y hacerlo bien, pues seguramente sentimientos que todos tenemos cuando entramos en un curro. Sí. Hostia, me acuerdo que mi padre me dijo, hijo, es que cuando entras en un sitio, eres el nuevo. Y es una frase absurda si la piensas, pero de verdad que no te imaginas la importancia que tuvo para mí, que era, me estaba diciendo, tío, es que serás el nuevo hasta que dejes de serlo, asúmelo, no pasa nada, las cosas llevan su tiempo, ¿no? Y me gustaba muchísimo cómo lo contabas tú. Entonces, bueno, en Twenty aprendes a ser diseñadora y de ahí pasamos de empresa, pasamos a agencia, vas a garaje de ideas, que, bueno, aquí en el podcast hemos tenido alguna compañera de allí, creo que, bueno, sí, de recursos humanos, que además que fue la primera o segunda invitada, no lo sé, por ahí estuvo muy cerquita del principio y lo tengo como con mucho cariño. Ya empiezas como product designer, ya tienes la etiquetita de product designer. ¿Te acuerdas de tus primeros pasos allí, de tu nuevo rol, algunas dificultades o algo que te encontrases allí cuando empezaste con esa nueva etiqueta? O sea, yo me voy de Twenty y salto a consultora, agencia, ¿no? Llámalo como quieras, principalmente porque es verdad que yo en Twenty aprendí mogollón. Al final estaba como muy focalizada en una parte del producto y en una parte del proceso. Y es verdad que en ese momento, por lo que estábamos haciendo, pues no era tan fácil el tener como más impacto en otras áreas o hacer ciertas cosas, ¿no? También es una empresa grande y evidentemente también las cosas pues se hacen de otra manera que una empresa pequeña que llegas y coges y subes y compras y, ¿no? Y rompes y deshaces. Claro. Entonces es verdad que hay un momento en el que yo ya empiezo a sentir que quiero un poco más, que quiero hacer otras cosas, que quiero experimentar. Digo, abrir horizontes. Claro, o sea, abrir horizontes tanto en el proceso como en el tipo de producto. O sea, es como, vale, esto es muy guay, hemos hecho además un rediseño súper interesante. O sea, yo en la época que estuve en Telefónica, es verdad que, bueno, en Twenty hice como mogollón de cosas, pero es verdad que una vez hacemos un rediseño de una parte, de tal, es como, y ahora viene como más de lo mismo, ¿no? Entonces dije, no, venga, vamos a ampliar un poco el universo. Y no solo decir, oye, quiero estar en research, quiero intentar hacer visual, quiero hacer test con usuarios hasta que me aburra, quiero hacer diseño de servicios, quiero hacer otro tipo de producto también, ¿no? O sea, quiero hacer seguros, banca, universidades, o sea, lo que me echen, ¿no? Quiero hacerme un poco todoterreno. Porque es verdad que al final, donde yo estaba en Twenty, pues estaba en una posición como muy concreta, que me ayudó mucho para coger confianza y dejar de ser la nueva y ¿sabes? O sea, en ese momento era lo que necesitaba, pero es verdad que un año y medio después ya es como, joder, quiero más. Venga, dame Entonces, más. Por eso, claro, por eso me fui a una consultora, ¿no? Porque era como, joder, llevo mucho tiempo haciendo producto a un ritmo para hacerlo con la calidad máxima, probando, etcétera, etcétera, y a veces, pues en consultora como que las cosas pasan más rápido, ¿no? Y no te da tiempo a probarlo tanto, o lo lanzas, o el proyecto es más pequeño, etcétera, etcétera. Entonces era como, quiero dinamismo, o sea, quiero hacer 20 proyectos, no quiero hacer solo uno. Entonces, por eso me fui a garaje, ¿sabes? Porque quería hacer de todo. O sea, quería, pues eso, quería hablar con cliente, estar en la posición de llevar el proyecto, pero también estar en la posición de que me llevaran a mí. O sea, un poco como experimentar ese 360 en el mundo del diseño de producto. Qué guay, Lu. Mola un montón el camino. Además, ya te digo, seguramente en el momento lo estabas construyendo, habría cierto grado de ansiedad ahí, ¿no? Pero visto con retrospectiva, pues todo toma muchísimo más sentido. Asociado con esta nueva etiqueta de diseño de producto, de product designer, me apetece preguntarte la pregunta un poco marrón, que es ¿qué es el diseño de producto? Se lo he preguntado a varias personas y siempre hay una definición distinta y yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? Entonces, digamos para ti, para Lu, sin que luego tenga que aparecer en el diccionario en primera página, ¿qué dirías que es el diseño de producto? O sea, yo creo que para mí el diseño de producto, enmarcado siempre, y con esto soy como muy pesada, ¿no? Dentro del diseño de un servicio, o sea, creo que para diseñar un buen producto hay que entender cuál es el servicio en su totalidad, pero creo que el diseño de producto lo que te ayuda es a dar una solución concreta a un problema concreto. O sea, el usuario en este punto del servicio tiene este problema, pues toma, te voy a dar una herramienta que puede ser una aplicación móvil, puede ser una web, puede ser yo qué sé, un Citybox de estos, ¿no? Puede ser un dispositivo, lo que sea, que te ayuda en un momento dado del proceso a resolver una necesidad concreta.
Entonces, Vale. ¿quién piensa, quién decide cómo va a ser la solución y qué es lo que va a hacer? Es la persona que diseña ese producto digital para mí. Vale, me gusta tu punto de vista, eminentemente práctico, y bueno, aquí también cobra sentido tu camino, ¿no? Desde el desarrollo hasta aquí con el entendimiento de que es un servicio, dónde es el marketing y tal. A mí me gusta siempre añadir yo qué sé, la coletilla, ¿no? Es como si fuera un espacio donde confluyen muchas disciplinas, ¿no? Que al final confluyen para construir esa solución que tú contabas, ¿no? Pero bueno, donde confluyen pues el diseño, donde confluye el desarrollo, la tecnología, donde confluye también el negocio, y bueno, el conocimiento de las personas, que está mucho más ligado a la parte de diseño, si entendemos como diseño no solo el pinta y colorea, sino toda la parte de research, de entender cómo funcionamos y tal. Entonces, bueno, ese es un campo abierto en el que se confluyen un montón de cosas, ¿no? Y me apasiona. Oye, ¿y cómo ha cambiado? Primero lo hemos definido, porque ahora venía a preguntarte si desde entonces ha cambiado tu perspectiva de lo que es el diseño de producto. No tanto la definición, sino cómo lo vives, ¿no? Supongo que han pasado unos cuantos años, de hecho hay alguna experiencia más por ahí hasta el día de hoy, que ahora repasamos, pero ¿te crees que ha cambiado tu concepción de lo que es el diseño de producto? Yo creo que sí, sobre todo en el sentido de darle como mucho más peso, mucha más importancia o sea, casi te diría que para mí, o sea, y esto lo voy a poner entre muchas comillas, ¿vale? Y lo cojo con muchas pinzas, el pintar las pantallas es casi lo de menos. O sea, si tuviera que cogerte como una línea, ¿no? Del 0 al 100 y porcentajes de cuánto tiempo idealmente deberías dedicar a cada cosa o cuánto tiempo dedicas a cada cosa, o sea, para mí el tema pantallas, o sea, creo que hay que hacer un trabajo brutal de análisis del problema, del análisis del usuario, de la tecnología, del negocio. O sea, creo que hay que analizar muchas cosas antes de ponerte a pintar, ¿no? Entonces, probablemente eso es lo que yo he ido aprendiendo por el camino. O sea, al principio era como, me dices el problema, me voy al sketch, ¿no? A pintar. Y ahora es como, vale, voy a pintar un rato en el iPad, ¿sabes? O sea, al final, ahora hago mucho más trabajo de tratar de sintetizar, de hablar con el usuario, los usuarios, con negocio. O sea, muchísimo más trabajo de comprensión y de análisis y de todo antes de pintar. O sea, pintar es casi la consecuencia de todo. Pintar es ya cuando nos vamos al diseño puro de, oye, la pantalla va a ser así, el flujo va a ser así, claro, bueno, el visual y el flujo de, o sea, todo lo que pasa, ¿vale? ¿No? O sea, todo ese recorrido que hace el usuario de, oye, pues entra en esta pantalla y dependiendo de los casos pueden pasar todas estas cosas y cada una de estas pantallas tiene esta pinta, ¿no? O sea, yo antes de llegar a eso hago mucho trabajo de cajitas, de condiciones, de diagramas de flujos, de todo, porque realmente necesito entender qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que tiene sentido que pase para el usuario, ¿no? O qué espera que pase. Qué bueno, me gusta. Voy a poner un paralelismo un poco raro, pero me ha venido a la cabeza. Que tu camino ha sido el opuesto al que suele llevar el cerebro normal y tiene mucho sentido. a ver si me explico ahora que la he liado. Bueno, normal nunca ha sido, no te preocupes. Claro, la idea es que la cabeza normalmente funciona de forma que cuando nosotros hacemos algo por primera vez, nos cuesta muchos pasos. La primera vez que andamos tienes que pensar cómo es la pierna, cómo es la rodilla, cómo cae el pie, tal. O cuando incluso te quemas por primera vez, seguramente, pues primero te quemas y recibes una descarga de dolor, pero a partir de ahí ya asocias el fuego muy rápidamente con dolor, ¿no? Entonces, digamos que tu cerebro, cuando haces una cosa muchas veces o de manera repetida o tiene un impacto muy fuerte en ti, lo que hace es acortar los caminos. Hace que la acción y la reacción estén mucho más cerca, ¿no? Aunque lo que antes eran 10 pasos, tu cabeza es muy flexible y digamos que lo asimila, acerca los pasos entre sí y convierte algo que era un flujo completo en acción-reacción. En el caso de la carrera profesional parece justo lo contrario, ¿no? Es decir, oye, yo en realidad de la acción-reacción al principio y me he dado cuenta que entre medias estaba lo importante, ¿no? Entonces he tenido que trabajar contra lo que sería mi propia pulsión cerebral de acortar los pasos, ¿no? Para separarlos entre sí y trabajar cada una de esas partes. Me parece muy interesante y creo que fuente de inspiración para todas las personas que trabajamos en este área, porque sí que es cierto que hace falta hacer ese esfuerzo, ¿no? Para separarse un poquito de, pues a veces la necesidad de mucha velocidad o que nos autoimponemos, ¿eh? El negocio si marca velocidad, negocio manda, velocidad tiene usted. Pero a nivel de proceso creativo, de proceso de definición, creo que ahí sí que hay muchos pasos que
separar. Me ha encantado. Oye, y sobre después todo de también, garaje... Ay, perdón, dale no, caña. súper rápido, súper rápido. O sea, yo creo que también es algo en lo que, fíjate que aquí también me tiro piedras contra mí misma porque yo tampoco es que me pase el día compartiendo cosas, ¿no? Pero es verdad que cuando luego ves que si portfolios, que si proyectos, que si páginas de proyectos en empresas, tal, todo el mundo compartimos el resultado, pero no hablamos del proceso. Entonces, yo creo que Así también al es. final lo que pasa cuando empiezas es que como solo ves resultados, te vas directo al resultado, ¿no? No te vas a hacer como todo ese proceso. Entonces, a lo mejor hay también algo que, o sea, algo que tenemos que hacer más como diseñadores es compartir nuestros procesos y compartir el cómo hacemos las Sí, cosas, todo lo que hemos tachado por el camino, porque al final lo que tú estás viendo es una de las 28 posibles soluciones que se nos han ocurrido el día 3, pero tú estás viendo el trabajo del día 5, no has visto el trabajo del resto de sí. la semana, ¿no? Entonces, al final, claro, empiezas por lo que ves. Entonces, ¿qué ves? La pantalla pintada. ¿Por dónde empieza? Por la pantalla pintada. Es que tiene mucho sentido, además. El marketing desmerece el proceso en gran cantidad de los casos, ¿no? Y tiene sentido porque nosotros compramos el final, compramos la manzana bonita, aunque Claro. la manzana fea es la que estaba rica, ¿no? O sea que quiero decir que hay mucho proceso ahí, supongo, que hace que sea difícil vender un proceso fallido como un éxito. Pero sí que es verdad que también fíjate que creo, yo que soy un poco flipado con estas cosas y que intento casi sin querer relaciono mucho la vida profesional con el tema emocional y demás, porque es que me parece que está súper ligado. Creo que la mentalidad de producto, fallar rápido, evaluar riesgos, abrazar el cambio, iterar, creo que es una mentalidad también que puede aplicarse a la vida como tal, ¿no? Entonces, bueno, también creo que si las personas nos diéramos lugar a mostrar nuestros errores y cómo esos errores nos han hecho quienes somos y nuestros miedos y cómo esos miedos nos construyen como personas y las mismas empresas también fuéramos capaces de mostrar dónde nos hemos equivocado sin que suponga nada, supongo que la gente que digamos que viene un poco por detrás buscando su camino, trabajar con esos profesionales que ahora sí se muestran vulnerables o con esas empresas que muestran sus errores, serán más, no sé, más proclives a mostrar, no sé, ya te digo que me he ido un poco de madre, pero de No, verdad pero que sí, creo puede que... ser, puede ser. O sea, si quieres un espacio vulnerable, muéstrate vulnerable. No Total. esperes que lo haga el que viene después, ¿no? Nunca va a suceder. Tendrás que ser tú que marcas la pauta, ¿no? Ese sería un poco Claro. el punto. Sí, Bueno, sí, no, total, es que totalmente de me acuerdo. vengo arriba muy fácilmente. Después de Garaje de Ideas, Lu, pasamos a Dentaltics. Vamos a pasar, si no te importa, muy rápido, porque ahora estás en Factorial y me interesa especialmente, pero ahí entras como Head of Product, entonces yo no sé si ahí llevaste equipo en ese proyecto, Lu. Sí, ahí lo monté y lo llevé, sí. O sea, Wow, al final es un reto como muy guay porque es una empresa de distribución de producto dental, es un e-commerce, es la Amazon de los ¿vale? dentistas, ¿no? Pero no tenían ¿Vale? ni equipo de producto ni prácticamente equipo de tecnología. Entonces es un reto bastante chulo el llegar a una organización como esa y hacer, o sea, hacer entender, ¿no? Acompañarles en el proceso de, oye, vamos a darnos cuenta de lo importante que es esto, ¿no? En tu empresa si quieres escalar y luego vamos a hacerlo. Vamos a montar un equipo de tecnología, vamos a ¿Vale? montar un equipo de producto de cero, o sea, no había prácticamente nada, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a ver cómo estos equipos se relacionan con el resto de la empresa, vamos a ver cuáles son los procesos y las rituales y las dinámicas que tienen estos equipos. O sea, todo de cero, todo. Joder. Es que he dicho que iba a pasar rápido, pero aquí hay mucha chichalú. Hay ¿Cómo? chicha, Claro, es no, que la está parte guay, de, está guay. a la parte de la gente es para mí súper, súper importante, ¿no? Eh, no sé ni cómo preguntártelo. O sea, ¿tú te atreves a contarme algo especialmente interesante? Porque por cómo me lo cuentas, dime si me equivoco, tengo la sensación de que cuando hablabas de cómo se relacionan unos con otros, no sé qué, estoy viendo en tu cabeza cómo estás aplicando técnicas de diseño, de servicios y de producto Sí. para diseñar tu propio equipo y la interacción y comunicación entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por ahí puede ir el hilo o si a lo mejor tienes tú algo algo que hayas recogido, ¿no? Que digas, hostia, en esa época me llevo esto en la mochila, ¿no? Que... Pues, puf, a ver, es que es lo que tú dices, o sea, nos daría para un podcast entero, ¿no? Porque la verdad es que también fue una época como muy intensa y con muchísimo aprendizaje. Porque es verdad que, o sea, yo había llevado gente profesionalmente, equipos más pequeñitos, pues en garaje, antes ¿Vale? incluso como desarrolladora y como toda esta escuela gigante de soft skills que son los scouts, ¿no? Pero es la primera ¿Vale? vez que yo monto un equipo y que tengo gente, digamos, a mi cargo oficialmente, ¿no? Entonces es verdad que es un viaje totalmente diferente a todo lo que había hecho antes. Que me flipa, de hecho, de ese año, con lo que más, o sea, lo más satisfactorio para mí y con lo que más disfruté
fue ayudando a otras personas a avanzar en su carrera, no sé si como personas, ¿Vale? eso ya lo tendrían que decir ellas, pero sí que es verdad que ese avance de joder en tu carrera, ¿no? De, oye, pues me quiero formar en esto, oye, pues en qué me ves más, en qué me ves menos, vamos a pensar juntas, pues te voy a enseñar cómo lo hago yo y tal, para mí fue lo mejor, sin duda. O sea, yo sí me veo en el futuro haciendo rol de llevar gente y creo ¿Vale? que es lo que más me gusta. O sea, más que individual contributor, a mí me gusta más llevar gente y Joder, poder ayudar a otras personas. Y vaya sí, melón ahora hemos soy individual abierto y contributor, ahora abrimos ese melón. vaya melón hemos abierto y yo quería pasar de puntillas, Lu. No, o sea, a ver, ya Em, te digo, es bastante guay, ¿eh? El pensar un poco eso, joder, ¿cómo hago yo ahora esto? ¿Cómo se aprende a ser manager? Y joder, también te da mucho respeto, ¿no? Sobre todo porque al haber estado al otro lado, de decir, joder, cuando yo tenía una persona que es mi manager, yo de esta persona espero esto, y es como, ahora yo soy esa persona, ¿no? Entonces, a ver cómo lo hago para que las expectativas de esta persona yo las cumpla. pues lo Entonces, primero, conociendo esas expectativas, supongo, ¿no? digo, claro, eso es lo primero. Lo primero es sentarte y hablar con la gente, que se saca Oye, mucha info, sí, sí. y eso que decías, que hablabas con la gente y tal, pues para ver por dónde ibais y demás, suena muy evidente, pero para una persona que en cierto modo está empezando, que me dices que ya habías llevado equipos, ahí se pone la cosa un poco seria, hay mucha interacción con otros equipos también. Eh, o bien, ahora me dices que te salía todo natural y entonces es maravilloso, o bien, pues hay alguien que te inspira, que te ayuda, que te mentoriza, o algún tipo de pues, fuente que tú has. O sea, ¿hay algo, algún recurso o algo que tú creas que alguien que quisiera ponerse a llevar equipos pueda tener en cuenta? Pues mira, yo ese tiempo bueno, aparte de varios recursos así, libros y tal, especialmente el de Making a Manager, el de Julie Zuo, creo que Sí, es, que no sé sí, si lo tienes por ahí detrás, que está. veo lomos Ese azulitos, por ahí lo tienes está, por sí. ahí. O sea, a mí ese libro me gustó mucho porque, como dices tú, ¿no? Dice muchas obviedades que hasta que no las lees a veces dices, oye, ¿qué hago? ¿Y cómo Sí. hago que la gente me cuente las cosas? ¿Y cómo hago no sé qué? ¿Y cómo creo un espacio seguro? ¿Y cómo tal? Pues mira, sí, o sea, esto, evidentemente luego hay mil maneras de hacerlo, cada persona tiene su estilo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que puedes hacer para que las cosas pasen. Luego sí que es verdad que yo me apoyé mucho en gente que han sido managers míos en diferentes momentos de la carrera profesional y me apoyé mucho también, pues me apoyé mucho en Ludita, en Isa, de la nave, que al final para mí siempre ha sido uno de mis máximos referentes, pues porque está ahí desde el principio y es quien me ha visto hacer todo ese viaje y me conoce Qué mucho, bueno. mucho mejor. Diría que muchos de mis amigos de toda la vida, aunque solo sea porque me ha sufrido mucho, ¿no? Y sabe a veces las vueltas que doy a las cosas y tal, entonces probablemente en el mundo profesional es la persona que mejor me conoce y a veces ya va Qué directa bueno. porque sabe perfectamente lo que le voy a contar. Y me ha apoyado también mucho en Ana Suero, que también, además estábamos en un momento muy parecido, porque ella justo entró en su empresa o sea, era más grande y tenía otros retos, pero bueno, hicimos parte del viaje que podía ser bastante parecido. Entonces nos íbamos, hacíamos muchas llamadas, aunque fuera por teléfono, ¿no? De me bajo con el perro, me voy a dar un paseo y te llamo. Que bueno, que lo seguimos haciendo a día de hoy, aunque ya no estemos en un momento tan parecido profesionalmente, pero en ese momento fue un poco casi como hacer terapia, ¿no? De, pues mira, yo he hecho esto y a mí me ha funcionado y pues yo he hecho esto y me ha salido fatal. Entonces, Qué bueno. también, o sea, ahí también yo me doy cuenta de que, a ver, como digo esto sin que suene fatal, no es que las comunidades y los eventos, ya es que estoy filtrando mucho en mi cabeza antes de decirlo, ¿eh? O sea, no es que las comunidades, los Sí, eventos y la gente en general no me aporte, sino que sí, tengo yo que ir a buscar a gente muy concreta para que me aporte lo que yo quiero que me aporte. Entonces ahí es verdad que claro, me despego, bueno, para mí fue todo un descubrimiento. Eso es como lo del Heroviedades, claro. ¿no? Porque Vale, hasta ese momento es vale. verdad que era muy activa en eventos, de hecho estuve 2 años organizando un evento con otras compis y tal, ¿no? Entonces era como, joder, me gusta mucho ir a Sarasta y tal, y como que en ese momento de repente me doy cuenta de que no me aportan tanto como antes. Y es como, pues igual no estás mirando o no estás yendo a lo que te interesa a ti ahora. Entonces, también ese proceso mental de, oye, pues a lo mejor yo este tipo de cosas ya no me aportan tanto, voy a buscar otras que sí. Y a lo mejor ese tipo de relaciones, ¿no? O sea, ese tipo de maneras de aportar, no es voy a una charla y escucho lo que alguien me dice, sino busco yo a la persona con la que quiero hablar y le hago yo las preguntas. O sea, como que cambia mucho mi manera de relacionarme con la comunidad Entiendo. en ese momento también por el momento profesional. Es que me mola mucho lo que me cuentas y a la vez
lo veo tan complementario. O sea, normalmente de la parte de eventos, comunidad, digamos, más de juntarte con gente en grupo, casi siempre cuando hago el estudio, lo que me suelo llevar es pues algún aprendizaje, algún contacto y casi siempre tiene impacto sobre todo en autoestima, ¿no? En cómo te ves reflejado en los otros, ¿no? Y lo que proyectas, que a veces tiene narices que tengamos que vernos enfrente reflejados en otros para saber un poco quiénes somos, ¿no? Y a veces nos pasa para bien y para mal. Vemos lo que no nos gusta y vemos lo que nos gusta cuando nos vemos reflejados en otros, ¿no? Total. Pero claro, cuando ya estás enfrentándote a problemas concretos, pues preguntar a gente que ya se ha enfrentado a esos problemas Claro. es que es un baúl de tesoros. O sea, que genial, vamos, me parece increíble. Joder, no sabes lo rápido que va pasando el tiempo, Lu. Me voy a quedar con cosas por preguntarte, de las que tenía anotadas, porque, por ejemplo, sí me hubiera gustado profundizar sobre tu paso por la nave, pero bueno, como hemos tenido alguna otra compañera que ha estado por allí, esto me lo guardo para una charleta contigo así más particular o otra visita que hagas por aquí. Vale. Pero sí que me apetece preguntarte antes de terminar sobre Factorial, que es donde estás trabajando ahora como Product Maker. Y lo primero que me apetece, bueno, cuento ya así muy rápidamente, Factorial es un programa de gestión de recursos humanos muy amplio. El que no lo conozca y trabaje en empresa seguramente no está en este mundo porque tenéis de todo, podcast, canal de YouTube, charlas, está dentro de una plataforma con, digamos, inversión, emprendimiento. Bueno, la gente que está loca con las empresas como yo, pues seguro que lo conocéis. Pero quería ir más a la figura de que le da el nombre a tu trabajo, ¿no? De Product Maker, o sea, ¿qué narices es Product Maker? Que me lo cuente usted. Vale, pues a ver, eso viene más de cuando yo entré, ¿vale? Que fue en enero. Es verdad que ahora los roles que tenemos ya son de Product Designer y Product Manager, o sea, ya hemos hecho como esa separación de perfiles, pero el rol de Product Maker viene un poco heredado de los inicios de Factorial, en los que no existían esos roles diferenciados, sino que al final pues lo que había era gente como mucho más todoterreno, que auneaba el proceso, como yo, claro. Que auneaba un poco el proceso del principio al final, ¿no? Entonces, es verdad que desde el punto de vista del rol, para mí tiene mucho sentido, porque al final, joder, no puedes tener más ownership de las cosas y no puedes estar como más centrado y tal. Pero desde el punto de vista del día a día, es verdad que a veces era muy complicado porque son muchísimas cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, claro, era un poco caótico y es verdad que a medida que la complejidad crece y los equipos crecen, pues cada vez es más complicado. Entonces, yo ahora mismo, o sea, mi rol oficial, por así decirlo, es Product Designer y trabajo en dupla con un Product Manager. Lo que pasa es que es verdad que la forma que tenemos de trabajar, que para mí es la correcta, pero cada uno tendrá su manera correcta de trabajar y esto es muy subjetivo, es que al final es verdad que a la hora de ejecutar cada uno se enfoca mucho en unas tareas en lo técnico, pues evidentemente yo me enfoco mucho en toda la parte más de diseño de producto, Figma, etcétera, 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 y mi compi, Product Manager, se enfoca más en otro tipo de tareas y a veces es un poco más el punto de entrada o el contacto desde otros equipos o de gente que necesita pedirnos cosas, pero a la hora de pensar, o sea, no es en esta parte del proceso estás tú, en esta parte del proceso estoy yo, no, en esta parte del proceso estamos los dos, decidimos juntos qué es lo que vamos a hacer, le damos forma juntos en un plano un poco abstracto, decidimos, hacemos los flujos juntos, decidimos cómo va a funcionar y luego yo me voy a Figma y lo diseño y cuando está diseñado te lo vuelvo a enseñar y volvemos a ver si tiene sentido lo que hemos hecho. O sea, trabajamos muy, 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 muy de la mano. Entonces, al final, lo que nos diferenciamos es un poco más en el mindset que cada uno tiene. Pues es verdad que piensa en cosas diferentes y yo estoy pensando en cómo aterrizamos esto, ¿no? Pero no en que no tengamos ninguno de los dos. O sea, los dos tenemos la visión de todo, los dos tenemos el ownership de todo. O sea, no es tanto separamos roles y yo te hago un PRD y te lo paso. Okay, yo eso lo he visto en otros sitios, que hay como una separación abismal entre los roles. O sea, nosotros raro es el día que no nos tiramos más de 1 hora y más de 2 en Zoom pensando juntos en un tablero de FigJam, discutiendo en plan bien, pero discutiendo de si esto tal, no, porque el negocio, no, porque los usuarios. Entonces, al final estamos súper alineados. Y en la parte creativa, digamos, estamos los dos. Entonces, para mí tiene mucho sentido el hacerlo así, ¿sabes? No el separar. Totalmente de acuerdo contigo. Voy a hacer un poco como de traductor, por si acaso alguien que nos escucha no está muy cercano al tema del diseño. Aunque si habéis llegado hasta aquí, seguro que el tema os mola porque, joder, nos hemos centrado mucho en ello. Figma es un programa en el que puedes diseñar pantallas, pero que está muy, muy pensado para diseño de productos digitales y de interfaces en general.
Y FigJam es otro productito que viene asociado que sirve como para hacer pizarritas blancas y compartir ideas y conectar posits y cosas de design thinking que nos gustan a nosotros para luego hacer el pinta y colorea. Sí. Así explicado rápido, ¿no? Entonces, bueno, interesante que tengáis todo ese proceso conjunto y que al final sea no tanto una definición de qué hace cada uno, sino una unión de perspectivas que permiten que al final el proyecto pues sea mucho más enriquecido, ¿no? entre los dos. Y oye, aparte de con este compi, así como dupla, en tu día a día, ¿cómo es, no? O sea, ¿con quién hablas? Por intentar entenderlo de una manera mucho más práctica, Lu, yo creo que podría ser interesante si nos cuentas cómo te llega un curro, o sea, por qué aparece una tarea en tu mesa, digamos a quién se le ocurre y cómo llega a tu mesa y cuál sería el proceso que lleva esa tarea, incluso después de pasar por tus manos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer con ella? Vale, pues a nosotros nos llegan tareas o bien, bueno, estamos ahora en un momento de la parte de producto que estamos haciendo que también es un poco exploratorio. Entonces estamos haciendo ¿Vale? mucho research directamente con usuarios, o sea, intentamos de empresas que ya son clientes, intentamos hablar con quien nos interesa, digamos, por su rol dentro de la empresa, ¿no? Para ver cuál es la necesidad concreta o cuáles son los problemas concretos que tiene en lo que nosotros estamos intentando trabajar. Entonces, hay mucha parte del roadmap y de las tareas que nosotros abordamos que salen de esta parte de research tan exploratorio. Y luego hay otra parte muy importante de feedback directo de clientes que nos llega por un montón de canales, ¿vale? Nos llega por una plataforma que tenemos que se llama Cani, en la cual los clientes pueden poner comentarios de, oye, pues me gustaría que Factorial tuviera esto, esto y esto y esto, me gustaría poder hacer esto otro. Y la gente puede votar esos posts, ¿no? Entonces es bastante interesante porque tienes feedback de primera mano y luego tú ya tiras del hilo. O sea, yo estoy trabajando o estoy viendo si priorizo una cosa o quiero ver por dónde puedo tirar y aplico ciertos filtros, cojo esa información y con esa información ya me voy a la otra herramienta. Claro, ya me cojo el email de ese cliente y le mando un mail de, oye, mira, he visto que has puesto esto, he visto que lo has votado, tal, hablamos media hora y me lo cuentas, tal, porque nos interesa un montón, no sé qué. Entonces, hay muchísima parte que eso a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo, que es que hablas con los clientes. O sea, hay clientes con los que ya vamos teniendo además una relación de hemos construido con ellos y han ido probando y tal, que es muy cercana. Entonces, eso mola mucho porque al final estás hablando directamente con la persona que lo usa y quién te va a dar mejor feedback o va a ser mejor tester, ¿no? En un momento dado del proceso. Sí. Entonces, mucho de lo que hacemos sale de ahí. Hay otra parte de la que hacemos que viene un poco dirigida por el propio producto en sí. O sea, de, oye, pues a nivel, para poder hacer esto legalmente o para poder hacer esto en tal país, tienes que hacer esta serie de cosas. Pero al final, pues nosotros tenemos que ser compliance con las leyes en cada país, ¿no? Entonces hay veces que el roadmap también te lo marca un poco eso, de oye, es que si quieres lanzar esto aquí, pues tiene que hacer esto. Entonces ahí también tienes un montón de tareas que salen. Y entonces, bueno, pues cuando nosotros decidimos que nos vamos a enfocar en algo, lo primero es entender muy bien cuál es el problema, quién es el usuario y cuál es el contexto, ¿no? Si esto se hace una vez, si esto se hace todos los meses, cuánto tiempo estás perdiendo, ver si realmente el problema existe y si existe, cómo lo estás resolviendo ahora, ¿no? Porque normalmente, si realmente es un problema y realmente es algo que necesitas hacer, claro, ya te habrás buscado las castañas para hacerlo, aunque sea un proceso infernal, ¿no? Entonces, normalmente la respuesta a eso es un Excel. Entonces, ¿vale? Oye, pues enséñanos cómo te lo has montado, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que necesitas. Y ahí arranca un poco este proceso que te digo creativo, ¿no? En el que yo sobre todo con Guillem, que es mi product manager, y bueno, con otra serie de compañeros, con el engineering manager, con otros diseñadores, etcétera, etcétera, pues ya empezamos un poco a hacer esa fase de análisis y entendimiento muy bien del problema en nuestra pizarra caótica y a entender muy bien, incluso dentro de ese gran problema, que normalmente los problemas no suelen ser pequeños, tú los ves pequeños, pero luego empiezas a investigar y se hacen enormes. Entonces, sí, siempre nos pasa. O sea, es como, no, y tenemos que hacer esta cosa que se hace de nada, es súper rápida. Mentira, nunca es súper rápida. Entonces, hay un trabajo muy, muy importante que tenemos que hacer, que es el de reducir el scope al máximo. O sea, intentar encontrar el problema minimísimo. O sea, ¿qué es lo mínimo que podemos lanzar con lo que vamos a solucionarle el problema al cliente? Aunque no se lo solucionemos 100%, aunque no le quitemos todos sus Excel, vamos a quitarle uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa unidad mínima de solución que podemos darle? Porque es verdad que si lo quieres resolver perfecto y con todos los casos y en todas las situaciones y para todos los usuarios, al final o te metes un año en una cueva y en un año ya lanzas algo, o es imposible, porque al final pues las cosas suelen ser bastante complejas. Entonces, en esa parte analítica también entra en esa parte tan divergente, ¿no? De entender, también entra esa parte convergente de decir, oye, vamos a resolver esto concreto.
Todo lo demás lo vamos a dejar aquí y lo vamos a dejar en el roadmap y ya lo priorizaremos, ¿no? También, oye, vamos a lanzar esto y vamos a ver qué nos dicen, porque a lo mejor nosotros nos hemos montado toda esta película y creemos que todo esto es súper necesario, pero luego no te lo pide nadie. Entonces, vamos a lanzar con lo mínimo y vamos a ver qué pasa y además vamos a ir mejorándolo sobre la marcha. Entonces, una vez que ya hemos decidido exactamente en qué nos vamos a enfocar, qué es lo que el usuario tiene que poder hacer, etcétera, etcétera, pues ya es donde entramos un poco más en la fase ejecutoria, ¿no? De, oye, pues vamos a diseñar dentro de Factorial cómo pasa esto, vamos a desarrollarlo. Trabajamos muy, muy, muy cerca a diseño y desarrollo. De hecho, en toda esta parte previa de análisis, etcétera, etcétera, también suele estar gente de engineering. A lo mejor no todo el rato, pero sí que nos gusta que estén desde el principio, ¿no? No que les lleguen un montón de pantallas de, haced esto. Es más, a veces están hasta en las entrevistas con usuarios, ¿no? Para entender el problema de primera mano. Y bueno, y para hacer preguntas, al final es súper interesante también esa... ¡Qué guay! Esa otra visión, sí. Mola. Y poco más, o sea, intentamos testar cuanto antes las soluciones. Eso quiere decir que en cuanto tienes un proto de Figma, pues a lo mejor con el mismo cliente con el que has hecho research, le mandas un mail de, oye, tengo tal, ¿quieres verlo? Y te juntas con el cliente media horita, le enseñas el prototipo en Figma para que te dé, ¿sabes? Todo el feedback que puedas sacar antes de desarrollar, pues mira, mejor que mejor, ¿no? Entonces, como nosotros solemos además ir un poco por delante por aquello de ir generando backlogs para desarrollo y que no se queden de repente sin saber muy bien qué hacer y nosotros a su vez tener margen para pensar las cosas bien, normalmente desde que nosotros más o menos tenemos algo claro hasta que empezamos con el desarrollo, pues oye, hay unas semanas en las que a lo mejor puedes hacer un test con un usuario, puedes cambiar o puedes ajustar ciertas cositas, ¿no? Antes incluso de desarrollar. Y luego, pues una vez que está en producción, pues lo mismo. Oye, a través de estas mismas canales que te decía al principio, de todo el equipo de Customer Experience, de todos los account managers que están con clientes ya con cuentas un poquito más grandes, es que te llega feedback a punta pala. Entonces, a veces lo difícil es... ¿Cómo priorizas eso? Claro, ¿cómo priorizas todas esas entradas, incluso las tuyas propias? Porque claro, has descubierto un problema, tu problema es el más bonito siempre. Entonces, ¿cómo gestionas la priorización? O sea, ¿hay alguna entidad externa que ayuda, digamos, a varios equipos que estáis trabajando en eso? ¿O de manera independiente tenéis que priorizar? ¿Cómo se hace eso? Porque la verdad que flipo. A ver, es bastante eso, es lo que te digo, ¿no? Es bastante complicado y tienes como muchos canales por los que te llega info. A veces es verdad que pues depende oye, el problema es bloqueante en el sentido de que no se puede usar o de que falta algo para que se pueda usar esto para que sea útil. O sea, cómo de importante es el problema y cómo de dramático es si no lo solucionamos, ¿no? O sea, si es un tema de, oye, pues es que yo qué sé, es que nos hemos dejado un caso o a nivel de diseño nos hemos dejado algún caso sin resolver, pero el producto funciona, pues a veces a lo mejor, o sea, tienes que priorizar sobre todo el impacto, o sea, el esfuerzo que nos lleva a nosotros y el impacto que tiene el cliente. Si para el cliente realmente es algo que le está impidiendo solucionar su problema, pues oye, el impacto es muy grande, ¿no? Si es pero un cliente, los 20. Totalmente, pero a lo que voy es, o sea, vosotros mismos, ¿no? O sea, digamos que dentro de vuestros quehaceres profesionales, además de descubrir el problema, está también entender cómo de importante es para la organización. Como hemos hablado, que el diseño de producto está muy ligado al negocio también, tenéis que tenerlo en cuenta como una variable más, pero no es que haya nadie con una batuta diciendo este problema es el problema 1, este problema es el problema 2, sino que vosotros mismos tenéis que hacer ese ejercicio que entiendo que nunca termina, porque siempre hay cosas nuevas, siempre están cosas saliendo, o sea, es parte del juego, ¿no? Sí, o sea, es verdad, a ver, que claro, o sea, es verdad que los equipos, digamos que las unidades mínimas, lo que somos los squads, tenemos dominio 100% del roadmap y al final cuando se hacen los objetivos de Q y todo, somos nosotros quienes estamos ahí, o sea, nosotros nos llega desde arriba, ahora tenéis que hacer esto, ahora tenéis que hacer esto, o sea, no funcionamos así en Factorial y la verdad es que es una maravilla, ¿no? O sea, que luego sí que es verdad que para hacer todo esto no estamos solos ahí y llegamos y lo contamos y ya está, sino que tienes a un montón de gente alrededor que además es encantadora y que da un feedback genial de, oye, oye, por favor, vamos a echarle un ojo a esto, mira a ver qué opinas tú, cómo lo resolverías tú. A veces incluso, oye, pues juntarte con alguien de otro equipo con ojos frescos ayuda mogollón también, porque tú llega un momento que también te vicias con tus propios problemas y a veces cuesta un poco sacar la cabeza así de la caja, ¿no? Pero básicamente los equipos somos bastante, o sea, tenemos bastante ownership sobre lo que se hace siempre y cuando tenga sentido, evidentemente. Pero claro, estás cerca de los usuarios, estás cerca del negocio, estás cerca de los datos, es que al final tienes la información, ¿no? Como para tomar esas decisiones. Por eso te decía que para mí es muy guay cuando el product manager y el product designer van de la mano, porque no tienes la sensación de estoy haciendo esto, pero no sé por qué.
Entonces, Sí, para mí es el... Y por eso el rol de maker que teníamos antes, a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque era como, es que tienes capacidad de decisión, tienes tal, ejecución y todo, pero es verdad que, lo que te digo, ¿no? Que no escala muy allá. Pero es verdad que nosotros, la forma que tenemos de ser product manager y product designers, no deja de ser product maker entre dos personas. Entre dos personas, es como dividir y aportar esa perspectiva nueva. Eso Lu, es. no sé si tú vas viendo el relojito, pero hemos pasado la hora, o sea, como si fuera esto una exhalación. Entonces, me quedo de verdad con un montón de ganas de profundizar en esta etapa y en todo lo que has vivido aquí. Me quedo con ganas de preguntarte por todos tus aprendizajes y experiencias en la nave, donde eres coordinadora o directora de un curso. Ahora ¿Cómo ya se no. llama el puesto como tal? ¿Vale? Este año ya no. Este año ya he dado el relevo, que es bueno también saber pero cuándo hay que salir. Vale. Pero sí, he vale. estado 2 años coordinando el curso de diseño de interacción en la nave. Es que no hay más que me apeteciese más que nada que me apeteciera más de que profundizar en esto. También en todos esos aprendizajes como mentora, ¿qué significa eso? O sea, de verdad me quedo con un montón de preguntas, pero bueno, mira, Vale. así son las cosas, me quedo con las ganitas y tendremos que emplazarnos a otra charla. Sí, es el momento de las preguntas rápidas. Ahora vale. voy a hacerte 4 o 5 preguntitas. La idea, Lu, es que respondas lo más rápido que puedas, ¿vale? Para que sea, porque es como para conocerte un poquito más a ti, ¿vale? Así que, si estás preparada, suena redoble de tambores y vamos 3, 2, 1. ¿Comida favorita? Tarta de queso, pero mi Nutri dice que no es una comida. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Totalmente. ¿Hobbies? Ahora juego mucho al pádel, he jugado toda la vida al baloncesto, me gusta mucho salir al campo, deportes en general y me gusta mucho coser. Qué bueno, qué chulo. Sí. Pensaba que ibas a decir tarta de queso también, pero nada, me queda con las ganas. A mí me gusta cocinar tarta de queso. Lo que más te gusta de la gente. Pues que cada uno es de su padre y su madre, entonces, no sé, como que la gente te sorprende y tiene ideas súper diferentes a las tuyas y también te ayuda a crecer, ¿no? El estar en contacto con la gente. O sea, me gusta mucho hablar de cosas random y con todo tipo de gente. Me encanta. ¿Y lo que menos? Pues no lo sé, a ver, yo es verdad que a veces me pasa que me saturo mucho de hablar, o sea, soy una persona muy social y a la vez como bastante que me gusta mucho la soledad. Vale. Entonces, me conozco mucho, lo llamo la barrita de simpatía, ¿no? Entonces, cuando estoy mucho rato con gente, yo noto que mi barrita de simpatía va creciendo, entonces necesito un rato para mí, estar a mi bola, para que la barrita de simpatía vuelva a estar a tope y yo vuelva a ser una persona encantadora. Entonces es verdad que a mí me gusta mucho la gente, pero también me saturo mucho estando con gente. Entonces, eso es que no es lo que menos me gusta. Me encanta la idea. Lo que menos me gusta a veces es la gente. Lo entiendo y me parece muy divertido que alguien debería desarrollar y diseñar ese producto, ¿no? Esa camiseta, ese indicador, esa barrita de la simpatía. Me ha encantado. ¿Un lugar para visitar, Lu? Asturias, siempre. Yo soy muy fan. Siempre que puedo me subo. No me extraña. ¿Recomendarías un libro o una peli o algo? Lo bueno es que como ya has dicho el de Making of a Manager ya no lo puedes decir, entonces ahora tienes que recomendar o un segundo, o ya te digo, puede ser una peli, una serie, lo que tú quieras. Pues mira, te voy a recomendar la que me acabo de ver, pero porque me lo he pasado muy bien. Me gusta mucho The Good Place, más allá de porque es una serie de humor, que yo me río mucho, además soy de humor sencillo. Plantea como ciertos aprendizajes vitales, o sea, entre coña y coña de repente sueltan algunas que son como, ostras, esto es totalmente cierto, ¿no? Como muchas frases así, muy tuiteables, muy de poner con un fondo de atardeceres y cosas de esas. Entonces me ha gustado mucho porque me ha hecho pensar a la vez que me ha hecho reír. Entonces The Good Place se la puede confiar. Además son capítulos cortos, con lo cual no haces pereza. Venga, me gusta. Además, no solamente, o sea, recomendación, pero profunda, de que la veamos. Oye, sí. Y la última, si no fueras, me da igual si product designer o product maker, si no te dedicases a esto, ¿qué harías, Lu? Pues he querido ser muchas cosas en la vida. Siempre me queda la espinita de haber hecho arquitectura, que no deja de ser diseñadora de edificios. Es verdad, que me lo has chivado antes. Sí, pero bueno, siempre me gustó mucho también, o sea, me atraía mucho el tema docencia. Sorpresa, he acabado en la nave dando clase y acompañando a gente que está aprendiendo, con lo cual también tiene mucho sentido. No lo sé. Estuve una temporada, esta sí que no tiene mucho que ver con lo que hago ahora, estuve una temporada tanteando el cuerpo de delitos informáticos de la policía, fíjate. Me atraía como mucho lo de perseguir a los malos en internet, pero llegué a la conclusión de que me iba a frustrar muchísimo y no llegué a opositar, pero lo estuve mirando y todo, en plan de qué hay que hacer para ser de esto. Me encanta.
Sí, sí, Me sí. gusta, me gusta. Me ha sorprendido. En la parte de arquitectura, ¿no? Estuve yo torpe, pero esta segunda me ha sorprendido. Sí, sí. Lu, muchísimas gracias por el ratito que me has dedicado. Ha sido un placerazo charlar contigo. Se me ha quedado hiper corto. Siempre, casi siempre me pasa, porque traigo gente muy interesante y se pasa el tiempo volando porque estamos en una charleta, pues, joder, que se disfruta. Pero jo, muchísimas gracias por sacarme rato. De verdad que ha sido un placerazo. Muchas gracias a ti. Nada, joder. ¿Dónde podría encontrarte si alguien quisiera contactar contigo, Lu? Así rollo digital, creo que tienes por ahí una web, algo en, no sé si en Twitter, LinkedIn. ¿Dónde quieres que la gente te contacte si a alguien le apetece escribir? Pues, a ver, estoy un poco en todas. O sea, en Twitter soy @malacatonez, con K y con Z, que bueno, ese también tiene una historia que un día te la cuento con una caña si quieres. Venga. En LinkedIn, Lucía Gómez López, no tiene mucho misterio. Y luego tengo una web en la que escribo menos de lo que me gustaría, que es luciagomez.me. Así Muy que bien. a ver si retomo el hábito de volver ahí a compartir cositas, porque me gusta mucho, pero luego nunca encuentro el momento. Sí, lo vi, que además había alguna cosilla interesante, pero se nota que nos atropella la vida. O sea que Nos pasa genial. por Pues oye, total, pondré los links de la serie y del libro, sobre todo el libro, que es muy interesante. Antes no lo he comentado, pero bueno, estuve en un curso con Dani Saltarén, que hacía un Upgrade Camp, creo que ahora está en la segunda edición, justamente temas de liderazgo, management y demás. Y la verdad es que fue un curso súper interesante, con gente increíble, no solamente él, sino también las demás personas que formaban parte del curso. Y uno de los libros que conocí gracias a ese curso fue este. La verdad que es una pasada. Así que, joder, también gracias por recomendarlo. Me encanta. Oye, Lu, lo dicho, muchísimas gracias por estar por aquí. Y oye, la gente que nos escucháis, que habéis llegado hasta este momento después de 1h10 de charleta con Lu, también muchas gracias por llegar hasta aquí. Sabéis que no os escapáis en mi ratito de spam, que todos los martes tenéis una entrevista en un podcast con alguien tan majo, tan maja como Lu, una charla tan interesante como esta. Cada 2 miércoles lanzamos Recursia, nuestra newsletter de recursos, que la gente normalmente conoce por los recursos digitales que compartimos, pero luego se queda por el tono y por la manera que tienen mis compis de escribir, que ya veréis que es una chulada. Y luego también contaros que siempre que podemos, aunque últimamente estamos fallando, en Twitch tenemos un canal, el canal de Bisiesto, en el que hacemos análisis de páginas web, que también, bueno, creo que es interesante porque aprendemos de proyectos tanto en puntos que se pueden mejorar como en cosas que están increíblemente bien resueltas. Así que os animo a echarle un ojo. Muchísimas gracias y Lu, un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Otro para ti y a ver si nos vemos en el plano real y no tanto en el digital. Y nada, a todos los que habéis llegado hasta aquí también gracias. Perdón por la chapa, me acabo de dar cuenta del tiempo que llevamos hablando. Pero es que yo me enrollo mucho. Así que nada, lo dicho, que muchas gracias de verdad por la invitación. Me lo he pasado muy bien hablando contigo. Y a ver si nos vemos un día. Venga, así sea. Abrazote fuerte y nada, nos vemos prontito. Muy bien, chao.